Bienvenidos al segundo tutorial práctico del módulo 3. El tema de este video es el backtesting, que no es nada más que evaluar cuál hubiera sido el desempeño de una estrategia en datos históricos. Nuestro punto de partida es el final del video tutorial anterior, en el que obtuvimos las señales de compra y de venta del petróleo referencia Brent. Esto fue con base en una estrategia de medidas móviles exponenciales. Antes de comenzar, es importante mencionar que hay diferentes formas de interpretar estas señales que generamos. La más sencilla de ellas es, por ejemplo, comprar el activo en una señal de compra, luego mantener esta posición abierta hasta que aparezca una señal de venta y vender en ese punto. Otra opción es abrir una posición en una señal, sería largo en una señal de compra y corto en una señal de venta, y fijar un take profit y un stop loss para cerrar las posiciones, de forma que se asegura un nivel de ganancia y también se controla los niveles de pérdida. Esta última es la forma con la que vamos a medir el desempeño de nuestra estrategia. Ahora sí, vamos a arrancar con el backtesting en el punto donde ya tenemos calculadas las señales de compra y de venta de nuestro activo financiero. Recordemos que estas señales de compra y de venta las tenemos en esta columna de nuestro dataset, que significa -1 cuando es una señal de venta, es 0 cuando no hay ninguna señal y es 1 cuando es una señal de compra. Vamos a empezar creando una variable llamada n mayúscula, donde vamos a almacenar el número de días que tenemos en nuestra ventana de tiempo. Esta variable ya la teníamos más arriba, pero la vamos a volver a crear. Si la imprimimos, vemos que tenemos 1275 días en nuestra ventana de tiempo. Ahora también vamos a crear una variable que llamaremos capital, donde vamos a guardar cuál sería el nivel de dinero que tenemos a través del tiempo, durante toda la ventana de tiempo. Esto lo vamos a representar con una lista y el primer elemento que va a estar en nuestra lista es nuestro dinero inicial, que en este caso vamos a suponer que es $100. Ahora vamos a definir de una vez cuál va a ser nuestro take profit y nuestro stop loss. Como take profit vamos a tener un 3% y como stop loss vamos a tener un 1%. Asimismo, a medida que vamos recorriendo la ventana de tiempo, tenemos que saber cuál es la posición en la que estamos actualmente. Entonces vamos a crear una variable que vamos a llamar pos y vamos a suponer que al inicio de nuestra ventana de tiempo no tenemos abierto ni ningún corto ni ningún largo. Ahora, al igual que hicimos en el video anterior, para obtener las señales de trading, vamos a utilizar la instrucción for para recorrer toda la ventana de tiempo. Entonces vamos a iterar la variable i en el rango desde el día 1 hasta el día n. El día inicial, que es el día 0, no lo vamos a tener en cuenta porque para ese día ya definimos que vamos a tener un capital de 100 y que no vamos a tener ninguna posición abierta. Una vez dentro de esta instrucción, nos vamos a preguntar por todos los posibles eventos para un día determinado. En principio, vamos a diferenciar qué pasa dependiendo de la posición actual. Entonces nos vamos a preguntar qué pasa si la posición abierta es un largo o si la posición abierta, vamos a poner un elif, es un corto, -1. Y finalmente nos vamos a preguntar por lo contrario, cuando no se tiene ninguna de las dos posiciones abiertas. Vamos a empezar por este último caso, que es el más sencillo, que es cuando no tenemos ninguna posición abierta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a preguntar a la columna de señales si ese día vamos a abrir una posición. Entonces, vamos a escribir si nuestro data frame en la columna señales en el día i tiene una posición abierta. En este caso, una posición abierta es un número 1 o un número -1, dependiendo de si es largo o corto. Y eso lo podemos representar como si esa señal fuera diferente de 0, porque recordemos que aparte de -1 y 1, solamente tenemos el 0. Entonces, si no es 0, quiere decir que es 1 o -1. En este caso, pues hasta ahora no nos importa si es un 1 o si es un -1. Entonces, si la señal de ese día es un número diferente de 0, quiere decir que hay una señal de compra o una señal de venta. Y aquí van a pasar dos cosas. La primera es que tenemos que abrir una nueva posición. Nuestra posición ya no va a ser 0, que es no tener ninguna posición abierta, sino que vamos a abrir la posición que corresponde con la señal que detectamos. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. De forma que si la señal es 1, es una señal de compra, lo que significa que vamos a abrir una posición larga, que también representamos con el número 1. Y si esta señal es un -1, quiere decir que es una señal de venta, lo que nos representa un corto, que también es un -1. Por esta razón, igualamos esta señal con la posición.
Además de esto, también necesitamos almacenar el precio del día actual en el que estamos abriendo una posición para saber cuándo se va a cerrar esta posición en el futuro, dado el take profit y el stop loss que definimos. Entonces, el precio de ese día es nuestro data frame en la columna close en el día I. Esta variable precio también la vamos a crear aquí junto con la posición antes de empezar el recorrido de la ventana de tiempo. Hasta aquí ya tuvimos en cuenta la forma en la que vamos a abrir una posición dada una señal que detectamos y ahora nos vamos a concentrar en cómo cerrar estas posiciones y cómo vamos a calcular el nivel de capital que vamos a tener a lo largo de la ventana de tiempo. Por ahora vamos a suponer que nuestro nivel de capital para un día determinado va a ser igual al capital del día anterior y esto lo vamos a modificar dependiendo de cada caso. Entonces en nuestra lista de capital vamos a agregar con la función append el nivel de capital que teníamos el día anterior. Entonces va a ser nuestra lista nuevamente en el día anterior, que simplemente es I-1. Ahora bien, la forma en la que vamos a cerrar las posiciones depende de si esa posición abierta era un largo o si era un corto. Nos vamos a centrar primero en los largos. Recordemos que por la forma en la que estamos implementando el backtesting, tenemos dos motivos por los que vamos a cerrar las posiciones. Puede ser porque alcanzamos el take profit o porque alcanzamos el stop loss. Aquí surge la pregunta de qué es alcanzar el take profit en una posición larga. Lo que significa es que el precio subió por lo menos un 3% desde el momento en el que abrimos esta posición. Entonces nos vamos a preguntar si el precio del día actual es por lo menos un 3% mayor que el precio del día en el que abrimos la posición. Entonces vamos a llamar nuestro data frame en la columna close el día I y nos vamos a preguntar si este precio es mayor o igual al precio en el que abrimos la posición, que era lo que teníamos almacenado en la variable price, multiplicado por 1 más el 3%, pero el 3% es nuestro take profit. Si esto se cumple, ¿qué va a pasar? Lo primero es que vamos a cerrar la posición. Estábamos en una posición larga y nuevamente vamos a pasar a la posición de no tener ninguna posición abierta. Y lo otro que va a pasar es que el capital para ese día ya no va a ser el mismo capital del día anterior, sino que va a ser el capital del día anterior, pero incrementado en un 3%. Entonces, el capital del día actual va a ser igual a el capital del día actual multiplicado por 1 más el take profit, es decir, incrementado en un 3%. Esta misma operación se puede reducir de la siguiente forma. Podemos borrar este pedazo y hacer la asignación directa utilizando el operador por igual. Ahora, las posiciones también las podemos cerrar cuando alcanzamos el stop loss. ¿Y qué significa alcanzar el stop loss en una posición larga? Es, en este caso, que el precio bajó un 1% con respecto al momento en el que abrimos la posición. Entonces vamos a usar un elif y nos vamos a preguntar si el precio de este día, es decir, nuestro data frame en la columna close, el día I, bajó un 1%, es decir, es menor o igual que el precio multiplicado por 1 menos el 1%, que es nuestro stop loss. Y si esto se cumple, va a pasar que nuestra posición va a ser nuevamente 0 y el equity ya no va a ser igual al equity del día anterior, sino que vamos a copiar esto de acá arriba. Este equity va a ser disminuido en un 1%. Entonces esto va a ser por igual 1 menos el stop loss. Y de esta forma ya habremos tenido en cuenta las dos formas en las que podemos cerrar una posición larga. Ahora nos vamos a preguntar cómo vamos a cerrar las posiciones cortas. Recordemos que en una posición corta, las ganancias y las pérdidas se dan en los casos contrarios que en una posición larga. Es decir, si el precio sube, vamos a obtener una pérdida, pero si el precio baja, vamos a obtener una ganancia. En términos de código, las condiciones que vamos a plantear para cerrar un corto son muy similares a las condiciones que planteamos para cerrar un largo. Por esta razón, los vamos a copiar y vamos a cambiar la forma en la que llegamos al take profit y la forma en la que llegamos al stop loss. En un corto, llegar al take profit significa que el precio del día actual bajó por lo menos un 3% con respecto al precio del día en el que abrimos la posición. Entonces nos vamos a preguntar si el precio del día actual es menor o igual al precio en el que abrimos multiplicado por 1 menos el 3%, que el 3% es el take profit. Y si esto se cumple, cerramos la posición y nuestro capital se ha incrementado en un 3%. Ahora, en un corto alcanzamos el stop loss cuando el precio del día actual
sube por lo menos en un 1% con respecto al precio del día en el que abrimos la posición. Entonces nos vamos a preguntar si el precio del día actual es mayor o igual al precio del día en el que abrimos multiplicado por 1 más el 1% o 1 más el stop loss. Y si esto se cumple, cerramos la posición y nuestro capital va a disminuir en un 1% con respecto al capital que teníamos el día anterior. Y de esta forma ya hemos tenido todos los casos para abrir posiciones y para cerrar posiciones. Y asimismo vamos a ir contabilizando nuestro equity a lo largo de la ventana del tiempo. Finalmente, por fuera del recorrido vamos a crear una nueva columna en nuestro data frame que vamos a llamar capital también y le vamos a asignar nuestra lista de capital. Corremos el código y podemos imprimir el data frame en otra celda. Lo corremos y ya tendremos en la última columna del dataset cuál habría sido el capital que hubiéramos tenido cada día si hubiéramos empezado con $100 y hubiéramos implementado la estrategia de medias móviles exponenciales. Como vemos, hubiéramos empezado con $100 y hubiéramos terminado con aproximadamente $122. Ahora vamos a crear un gráfico de este capital a lo largo del tiempo. Entonces vamos a utilizar la librería de Pyplot. Vamos a llamar plt.figure y le vamos a dar un tamaño de marco, que ya lo hemos usado, de 16,8. Vamos a escribir plt.plot para graficar la columna de equity en nuestro data frame. Le vamos a dar un título con plt.title, que va a ser capital a partir de una estrategia de medias móviles exponenciales. En el eje X vamos a tener la fecha y en el eje Y vamos a tener moneda en dólares. Finalmente le damos plt.show y corremos. Y como podemos ver en el gráfico, nuestra estrategia no es perfecta, hay algunas pérdidas, pero en general obtenemos una ganancia de aproximadamente $22 entre el 2016 y el 2021. Ahora, esta ganancia no es la única medida importante en una estrategia de trading. También tenemos que tener en cuenta el nivel de riesgo que representa esta estrategia, sobre todo cuando tenemos que escoger entre las virtualmente infinitas estrategias que existen. Entonces, vamos a calcular un indicador que va a relacionar los retornos de la estrategia con su volatilidad. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el retorno promedio y la volatilidad de nuestra estrategia. Para el retorno vamos a crear una nueva variable que se llame red, donde vamos a almacenar el promedio de los retornos logarítmicos de nuestra estrategia. Recordemos que los retornos logarítmicos los podemos calcular como la diferencia entre los logaritmos naturales del valor del día actual y el valor del día anterior. Entonces vamos a utilizar la función nplog para calcular los logaritmos de todos los valores de nuestra ventana de tiempo. Vamos a calcular el logaritmo de la columna equity de nuestro data frame. Y para calcular la diferencia entre estos logaritmos vamos a usar la función diff. Y como lo que estamos buscando es el retorno promedio, vamos a utilizar la función min para hallar el promedio de todas estas diferencias. Podemos imprimir el retorno y corremos la celda. Y así habremos calculado el retorno promedio diario de nuestra estrategia. Sin embargo, para el indicador que vamos a calcular necesitamos el retorno anualizado de nuestra estrategia. Entonces lo que vamos a hacer es que esta misma variable red la vamos a multiplicar por 252. La podemos volver a imprimir y tendríamos que el retorno anualizado de nuestra estrategia es de aproximadamente el 3.94%. Ahora también vamos a calcular la volatilidad de los retornos y para eso vamos a crear una variable que se llame vol, donde vamos a guardar la volatilidad de los retornos. Entonces vamos a copiar la misma expresión que usamos para calcular todos los retornos logarítmicos y en lugar de calcular la media como hicimos ahorita, vamos a calcular la desviación estándar con la función std, que proviene de las siglas en inglés de desviación estándar. Imprimimos la volatilidad y tendremos que la volatilidad diaria es de aproximadamente un 0.4%, pero recordemos que este valor también lo necesitamos anualizado. Entonces vamos a multiplicar esta misma variable por la raíz de 252. En este caso es la raíz de 252 porque la que multiplicaríamos por 252 sería la varianza de la estrategia, no la volatilidad. Volvemos a imprimir. Y tendremos que la volatilidad anualizada de nuestra estrategia sería aproximadamente del 6.5%. Y además de retornos y volatilidad,
tenemos que definir una tasa libre de riesgo, que para cada inversionista es la rentabilidad a la que puede acceder sin ningún tipo de riesgo. Podría ser, por ejemplo, la tasa a la que rinde un CDT o el retorno promedio de los bonos del tesoro de algún país. En nuestro caso vamos a definir que tenemos una tasa libre de riesgo del 1% anual. Y ahora sí, nuestra medida, que se llama el Sharpe Ratio, la podemos calcular como el retorno de la estrategia menos la tasa libre de riesgo dividido por la volatilidad de la estrategia. La imprimimos y corremos. Y esta métrica lo que nos indica es cuál sería el exceso de retorno por encima de lo que sería un activo libre de riesgo que tenemos por cada unidad de riesgo que estamos asumiendo. En este caso es 0.45 para esta estrategia. Y ya que tenemos definido este indicador, vamos a comparar el desempeño de nuestra estrategia con el desempeño de otra estrategia que es un poco sencilla, pero que tiene un gran valor. Y esta estrategia es irse largo en un portafolio de mercado. Un portafolio de mercado muy conocido es el S&P 500, que contiene las acciones de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil en la Bolsa de Nueva York. Para descargar los precios históricos de este portafolio, vamos a utilizar nuevamente la librería de Yahoo Finance, que recordemos que tenemos que instalar. Pip install yfinance. Corremos y esperamos a que se instale. Una vez instalada, la vamos a importar. Import yfinance. Y le vamos a dar el nombre yfin. Corremos la celda. Y ahora sí, vamos a descargar los datos. Vamos a crear una nueva variable que se llame df2. Y vamos a utilizar yfinance.download. Y recordemos que primero le damos pasar el ticker de los datos que vamos a descargar, que en el caso del S&P 500 es símbolo de potencia, GSPC, y la fecha de inicio y la fecha de fin, que en este caso queremos que sea la misma de los datos del Brent que habíamos descargado antes. Y vamos a ver que aquí nosotros descargamos desde el 1 de enero del 2016 hasta el 1 de enero del 2021. Vamos a copiar esa fecha de comienzo y esa fecha de fin y la vamos a pegar aquí. También vamos a imprimir el data frame y corremos. Y así ya tendremos descargados los datos históricos de nuestro portafolio de mercado. Entonces vamos a comparar directamente las dos estrategias. Para esto vamos a ver cuál hubiera sido el resultado si hubiéramos invertido los mismos $100 en el portafolio de mercado. Vamos a crear una nueva columna en este data frame que también vamos a llamar equity, donde vamos a almacenar el valor que hubieran tenido estos $100 invertidos en el primer día durante toda la ventana de tiempo. Entonces vamos primero a calcular cuántos portafolios hubiéramos podido comprar ese primer día, cada uno de ellos a un precio de aproximadamente $2012. Ese precio lo podemos obtener como nuestro data frame en la columna close en el primer día, y el primer día es el día 0. Luego esa cantidad de portafolios que podemos comprar la vamos a multiplicar por el precio de cada día. Entonces df2 en la columna close. Imprimimos el data frame y corremos. Y entonces si hubiésemos invertido esos $100 en el portafolio de mercado, hubiéramos terminado con aproximadamente $186 al final de la ventana de tiempo. Ahora podemos comparar gráficamente las dos estrategias. Para esto vamos a copiar el gráfico que hicimos hace un rato en una nueva celda. Y a esta le vamos a agregar una nueva serie de datos que vamos a graficar con pltplot. Y vamos a graficar la columna equity de nuestro data frame número 2. A cada serie también le vamos a dar un nombre para poder diferenciarlas con el parámetro label. La primera es estrategia de medidas móviles exponenciales. Esto ya lo tenemos escrito acá, entonces lo vamos a copiar. Y a la segunda le vamos a dar el nombre de portafolio estrategia de mercado. También le vamos a cambiar el título al gráfico. Le vamos a poner comparación estrategias y corremos la celda. En este gráfico se nos olvidó ponerle las convenciones, como ya tenemos definido los labels de cada serie de tiempo, simplemente con plt.legend le vamos a decir que nos muestre unas convenciones en la parte inferior derecha. Corremos nuevamente. Y ahora sí, la línea amarilla-naranja es el portafolio y la línea azul es la estrategia de medias móviles exponenciales. En principio podemos notar diferencias entre las dos estrategias, tanto en retornos como en la magnitud de las variaciones diarias. Sin embargo, vamos a utilizar la medida que definimos anteriormente para poder realizar una comparación entre el desempeño teniendo en cuenta tanto la volatilidad como el retorno de cada estrategia.
Entonces nos vamos a devolver un poco y vamos a copiar los cálculos de la estrategia. Vamos a copiarlos en esta celda y aquí simplemente tenemos que cambiar que ya no vamos a utilizar nuestro primer data frame, sino que vamos a utilizar el data frame 2, que es la información del portafolio de mercado. Vamos a correr y tenemos un Sharpe Ratio de aproximadamente 0.59, que si recordamos está algo por encima de lo que obtuvimos con nuestra estrategia. Entonces podemos concluir que con esta métrica un portafolio de mercado hubiese sido una mejor decisión. También tenemos que tener en cuenta que la estrategia de medias móviles exponenciales es un poco básica y depende de los parámetros que utilizamos, por ejemplo, para calcular las medias de corto plazo y las de largo plazo, que en su momento fueron de 5 días y 20 días respectivamente. Hasta aquí llega este video tutorial en el que aprendimos a calcular el desempeño de una estrategia y a compararlo con un portafolio de mercado. Los invito a modificar el take profit y el stop loss que utilizamos para calcular el desempeño de nuestra estrategia y ver qué pasa en términos de retorno y en términos de volatilidad.